Bienvenidos alumnos. La clase de hoy vamos a resolver un problema que involucra una función trigonométrica. Tenemos un agente de seguros que afirma que la venta de su producto más importante tiene un comportamiento sinusoidal. X son los ingresos en millones de pesos y depende de los meses en los cuales se desarrolla el producto. Y se representa mediante una función trigonométrica, que en este caso es la función seno. Y T corresponde a mes de enero. Entonces, me piden graficar un ciclo de la función y en qué meses ocurren los ingresos máximos y los ingresos mínimos. Vamos a recordar que la función seno tiene un ciclo, más o menos así, tiene un valor máximo y alcanza un valor mínimo en menos 1. El recorrido de la función seno es de menos 1 a 1, ¿cierto? Y recordarán que su periodo es de 2pi. Entonces, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, dividimos en 2 y acá está nuestro 2pi. El ciclo de la función seno parte en 0 y termina en 0, en la mitad también es 0, y acá alcanza su valor más grande y en este valor el más pequeño. Ese es más o menos el ciclo de la función seno. El ciclo de la función seno tiene 3 veces intercepta el eje X, la amplitud es 1, el periodo es 2pi. El periodo 2pi. El ciclo se repite 2pi y se vuelve a repetir el mismo ciclo, etc. Cada 2pi. Entonces, tenemos nuestra función, que son los ingresos de esta compañía, 0,1 por sen de pi x, xpi, más 6. Entonces, los ingresos de esta compañía, vamos a recordar que esta función tiene algunos parámetros importantes, xb más c más d, y por ejemplo, este representa la amplitud, esto el desplazamiento. Entonces, en una primera instancia podemos ver que nuestra función ya no va a estar en el eje 0, 0, en el eje X, va a desplazarse 6 unidades sobre el eje X. Ese 6 nos indica que se desplaza 6 unidades sobre el eje X, por lo tanto, va a quedar acá. Este va a ser mi horizonte. Y la amplitud de esto va a ser 0,1. Por lo tanto, lo voy a exagerar un poco, pero esto va a ser 6,1 de 0,01. Y acá va a ser 5,9. Por lo tanto, lo máximo que yo podría alcanzar mi función es 6,1 millones de pesos. O sea, ¿sí? Y 5,9 en millones de pesos. Entonces, el ciclo de mi función A me indica la amplitud, que es 0,1, el desplazamiento, 6 unidades hacia la parte sobre el eje X, y el periodo, ustedes recordarán que el periodo se calcula 2pi partido por b, que en este caso sería 2pi partido en mi b, que es pi, y en este caso son 2 meses. Ese sería mi periodo. Entonces tengo el mes 1, el mes 2, el mes 3, etcétera, el mes 4, etcétera. Pero mi periodo va a ser aquí, hasta 2. Quiere decir que entre 0 y 2 tengo que buscar la mitad, que sería 1. Parto en 0, topa en 3, en este ciclo, en este periodo, en 3 puntos, parte en 0, termina en 0. Parte en 6, termina en 6. Y en la mitad. Quiere decir que a mediados de este mes va a alcanzar su valor más grande y entre enero y febrero, en la mitad, va a alcanzar su valor más pequeño. Digamos que el ciclo podría ser algo así.
con un zoom. Después vuelve a 0, quiere decir que acá en la mitad alcanza nuevamente su valor máximo, baja, acá en la mitad entre 3 y 4, vuelve a tener su valor mínimo y su valor máximo. Digamos que el ciclo de la función que nos están pidiendo podría ser más o menos así. Repito, el valor que acompaña al seno de x, en este caso que es 0,1, habla de la amplitud que va a tener mi función. En este caso, la función original del seno tiene amplitud 1, ahora es 0,1. Hizo como con un zoom. Pero a partir del 6, 0,1 sobre el 6 y 0,1 bajo el 6. Entonces, se recuerda que son millones de pesos. Y 6,1 millones de pesos, 5,9 millones de pesos. Y el ciclo, en este caso, es el periodo. El periodo de la función original seno es de 2pi. El periodo de esta función se calcula 2pi partido por b. B es el valor que acompaña a la variable en la incógnita. En este caso es tx, perdón. Esto debería ser una t. Tpi. En este caso, pi. Si lo simplifico, es 2. Quiere decir que cada 2 meses este ciclo se repite. 2 meses, 2 meses, 2 meses. El valor máximo que alcanza es 6,1. El valor más pequeño que alcanza es 5,9. Y ese sería el ciclo de mi función. Nos desplazamos 6 unidades hacia arriba. Periodo 0,1, 0,1. Y amplitud. Y el periodo es 2. Y quiere decir que a mediados del mes, acá tengo el mes de enero, febrero. Entonces, las ventas, los ingresos mínimos van a ser a mediados de febrero. Y después acá tengo marzo, abril, y etc. Entonces, a mediados de enero, a mediados de febrero, perdón, a mediados de marzo, estos van a ser los ingresos mínimos. Entonces, el mínimo se va a dar en la mitad de enero. Después voy a tener ingresos mínimos en la mitad de marzo. Si sigo el ciclo, tengo enero, febrero tengo un máximo, después en marzo vuelvo a decaer y así sucesivamente. Y las ganancias máximas van a estar en la mitad de febrero, a mediados de febrero por decirlo de alguna manera, a mediados de febrero, después en abril me mantengo, pero a mediados de abril vuelvo a tener un máximo. Entonces, en febrero, en abril, entonces, en enero mínimo, febrero, pero estamos hablando en la mitad de cada uno de esos meses. En enero, en febrero máximo, en marzo, en abril, en mayo, etc. Y así sucesivamente. Entonces, estimados alumnos, para poder responder el problema, tengo que tener la referencia de mi función básica, entonces en este caso sería la función seno. Máximos, mínimos. Es un ciclo de la función, es cíclica. Por lo tanto, si acá partimos con el mes de enero, que es nuestro mes 1, bajamos las ventas, tenemos a mitad de enero el mínimo de ventas, pero después volvemos a subir y el ciclo se sigue dando exactamente el mismo. Los valores mínimos son 5,9, pero en millones de pesos, recuerde, y los máximos son 6,1 millones de pesos. ¿Y cuándo ocurre esto? A mitad de enero, a mitad de marzo y así sucesivamente. Recuerde que el 6 me indica el más 6, quiere decir que esta función se desplazó 6 unidades sobre el eje X, o sea, verticalmente, y la amplitud es 0,1. Muy bien, alumnos, espero que haya sido de gran ayuda y utilidad esta nueva cápsula.